¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Estoy de vuelta. Estuve la semana pasada en Morelia, en el Festival Internacional de Cine de Morelia y tuve unas cuantas experiencias bastante interesantes viviendo mi primer festival de cine, que nunca había ido a ninguno. Entonces, vengo aquí a hablar un poquito de los proyectos que me tocó ver ahí. El evento en general del Festival de Cine de Morelia es hermoso. La verdad, yo salí con una grata sorpresa. Hay ciertos detallitos que no sé si se repiten año con año, pero al menos en este año sentí que había un poquito de errorcillos ahí en cuanto a logísticas, en cuanto a organización por momentos. Nada que te arruine la experiencia. Yo solamente tuve una sola ocasión en la que, estando haciendo fila para entrar a una de las salas, una de las funciones que vi, nos tocó que la proyección anterior, que no tenían programado preguntas y respuestas con el director de esa película o de ese proyecto documental, no sé qué sea lo que hayan pasado. El chiste es que el director por sus huevos se puso a responder preguntas que estaban haciendo después de proyectar su película. Y nadie le dijo, oye, güey, no estaba programado esto, ya va a empezar otra película y hay 300 o 400 personas haciendo fila. Y estuvimos una hora esperando para que el cabrón se le ocurriera dejar de hablar de su proyecto. Entonces, dices, por un lado dices, ay, entiendo, eso es un proyecto de pasión y te gusta hablar de ello. Pero por otro lado, si quieres realmente tener una sesión de preguntas y respuestas, ¿por qué no lo programaste con anticipación y así no nos jodes la existencia a las personas que estuvimos una hora parados haciendo cola esperando, porque antes de eso estuvimos media hora antes de que empezara la función, porque si no llegas con tiempo, te toca hasta adelante en estas funciones, porque se llenan, todas las salas se llenan. Entonces, estuve hora y media parado esperando a que estos cabrones dejaran de hablar. Fue mi única experiencia negativa con respecto a la organización del evento. Todo lo demás fue espectacular. De diario hay fiestas en estos festivales, entonces eso es interesante. Yo me enfermé desde el día uno y sí, me dio algún tipo de bicho extraño en el estómago y sí, desde el día uno, desde la primera fiesta, sí, yo llegué, barra libre, órale, acción. Y sí, después de tres, cuatro palomas que me estaba yo echando, dije no. Empecé a sudar, me empecé a sentir mal, me empecé a tener náuseas, mareos. Que dije, esto normalmente sucede cuando estoy crudo o cuando ya llevo como 9 o 10 de estas y el triple de cargadas. No, estuve con un pinche bicho espantoso. Al día siguiente, gracias a que me jodí la existencia con esta enfermedad, no pude ir a ver la película de Guillermo del Toro, la forma del agua. Que es bueno, ya ni pedo, la veré en enero junto con todos ustedes. Y el pedo es que sí, durante 2 días estuve jodidísimo, no me pude parar de la cama prácticamente. Ya al final, ya los últimos 3 días ya los pude disfrutar un poquitito más, pero sí estuve batallando físicamente en el viaje, pero bueno. Tuve oportunidad de ver unos cuantos proyectos y es de los que vamos a hablar ahorita. La primera película que me tocó ver fue El otro lado de la esperanza de Aki Kaurismäki creo que así se llama. Kaurismäki. Y es algo muy curioso porque nada más había yo visto una sola película de este director y es una que se llama no sé, está escrito aquí. Ahí está el póster. Y es algo muy curioso porque esa película es muy buena, si no la han visto, véanla. Trata de acerca de un chavito africano que llega tratando de migrar, ahora sí, de migrar, y él piensa que está llegando, él está tratando de llegar a Londres, pero termina en Le Havre, que es un lugar que está en Normandía, en Francia. Y es una historia súper interesante porque más o menos, no les voy a arruinar la película, pero bueno, es una dinámica interesante en la que crea con un viejito que volea zapatos y él decide ayudarlo y es algo muy curioso porque en esta misma película también se trata de un chavo que está huyendo de Alepo. Entonces este cabrón pierde a su familia en Alepo, nada más quedan él y su hermana y deciden huir, pero no querían huir. Y bueno, entre una y otra cosa el cabrón termina en Finlandia. Y por azares del destino termina topándose con otra persona que también están contando su historia, todo su trayecto, que está cambiando su vida radicalmente. Y es más o menos la misma dinámica. Es el viejito que toma cierta compasión con este cabrón y es
Este director tiene algo con este tipo de dinámicas y las hace muy bien. Ahora, la película no es perfecta, tiene momentos muy lentos y no sé. Siento que sus películas son muy del estilo de Wes Anderson. Ven que las actuaciones de Wes Anderson son muy planas, no se deja ver muchísima emoción dentro de los personajes. O sea, llega un punto en el que dicen, por favor, que alguien grite, que alguien se ría, algo, porque no hay reacciones. Pero ahora bien, maneja mucha comedia y es una comedia que me gusta mucho, es una comedia muy inteligente. Entonces, esta película se la recomiendo muchísimo. No voy a hablar muchísimo más de ella porque no quiero arruinárselas, pero siento que sí es algo que deberían de ver si tienen oportunidad del otro lado de la esperanza. Los siguientes dos proyectos que vi fueron documentales. Uno, el primero fue Ghost Hunting, cazando fantasmas, supongo que así sería. Este es un tema muy fuerte. Abordan el tema de la experiencia de haber vivido encarcelado en las cárceles que tienen en Jerusalén. Eh, y bueno, por si no conocen este tipo de historias, investiguenlo porque realmente es algo preocupante lo que se lleva a cabo ahí. Sí, es rudo, digamos, por ponerlo quedito. Y esta película se centra en un director que lanzó un casting para atraer a personas para trabajar en una película. Pero es algo muy curioso lo que quieren hacer. La película se trata de que, o el documental se trata de que él agarra personas y todas esas personas tienen que haber tenido experiencia estando presos. Y ya que tienen esa experiencia, esa era la principal razón por la que los estaba llamando. Y de ahí decía, ok, sabes construir, sabes hacer algo, entonces ellos mismos actuaban y ayudaban a la construcción del set. Ahora, el set que están tratando de construir es una réplica completa de lo que viene siendo una de las cárceles en las que todas esas personas estuvieron. Entonces empieza a convertirse la película en una especie de catarsis para los mismos personajes que salen o las personas que están ahí trabajando y para el mismo director que también estuve investigando y ese cabrón también estuvo preso en una de estas cárceles y el tema y el concepto me pareció espectacularmente interesante. El único problema que tengo es que la película está demasiado pulida. ¿Y a qué me refiero con esto? Los documentales tratan mucho de capturar, o sea, se trata mucho de capturar el momento de impacto emocional. Y más cuando estás tocando un tema de este estilo, necesitas impacto emocional para que el mensaje dé en el clavo muchísimo más hacia la audiencia. Aquí el problema es que hay momentos en los que no sabes ni siquiera si están actuando o no. O sea, supuestamente es un documental, supuestamente no están actuando, pero hay momentos en los que están teniendo reacciones emotivas, pero están teniendo múltiples cámaras y en esas cámaras o en esas tomas te das cuenta que no se hizo en la misma toma. No fue grabado con múltiples cámaras. Vamos a grabar este plano primero, pum, pum, pongan iluminación, todo bonito, y después grabamos la contracámara. Y así es como grabaron muchísimas de las cosas. Y dices, entonces estás restándole el impacto emocional porque cuando se están quebrando en pantalla dices, pues sí, pero esto está planeado, está coreografiado, está escrito. El documental pareciera que es una película. Sí, así es como yo lo pondría. ¿Ven cómo están haciendo la película de Disaster Artist? De cómo se hizo la película del cuarto, The Room. Ok, se siente más o menos algo del estilo. O sea, se siente como si estuvieran actuando. O sea, que hicieron una película del cómo se hizo un documental o una película o cómo se hizo el desarrollo para hacer una película. O sea, se siente esa sección. No se siente muy real. La única persona que se siente muy real en esta película es el cabrón que está asesorando todo. Este documental ganó mejor documental en Berlín este año, a principios de año. Y entiendo de dónde vienen, pero a mí en lo personal no me gustan los documentales que están actuados. No me interesa verlo, prefiero que los documentales más crudos, más viscerales y menos planeados, que agarran los momentos cuando surgen y que nadie los vio venir. Y siento que esta película, como que a lo mejor sacaron estos momentos y dijeron, esto estuvo bueno, pero necesito una toma de aquel lado para que se vea más cinematográfico, porque el documental está muy cinematográfico, se siente
como una película, las tomas son como de película. Eh, entonces eso a mí me desconectaba emocionalmente con lo que estaban tratando de mandar y siento que la película o el documental y el mensaje pagan el precio por ello. Y finalmente el último documental que vi fue El Regreso al Origen, que fue dirigida por María José Glender. Este es un documental mexicano sumamente interesante, fíjense. Yo entré a ver este documental eh, sin saber absolutamente nada. O sea, fui, compré el boleto y dije, a ver qué me toca, ¿no? Y fue una bonita sorpresa. No sé cuántas cosas más ha hecho esta chava, no me puse a investigar. Pero para hacer, o sea, si es su primer documental, si es su primer proyecto, es un buen proyecto. Me parece que es un proyecto que se debería de ver, o sea, si tienen oportunidad de verlo, véanlo. Me parece que es un muy buen ejemplo de cómo hay cosas en este documental que funcionan perfecto. Así, y es justamente a lo que me refería yo a ustedes hace ratito, que les decía yo. Necesitamos momentos viscerales, necesitamos momentos crudos. Este documental lo entrega. Este documental se ve que la chava estuvo pegada a este cabrón, grabando en todo momento y capturó momentos bien gruesos, bien rudos. El único problema que le veo a este documental es que carece de cierta estructura. Y ahora bien, ¿de qué trata el documental? Se trata de un cabrón que vivió en Morelos, me parece, y era político. El cabrón era activista político, bien involucrado con la sociedad y trataba de meter movimiento ciudadano y bla, bla, bla. De repente el cabrón, de la nada, se le chispa el cerebro y el güey decide irse a vivir a la jungla. Y es algo muy interesante. Ves la vida que ha llevado y ves las fotos de ese cabrón cuando estaba en la política y lo ves ahorita y lo ves un viejito con la barba, que las uñas de los pies las tiene como si fueran fresas, así, o sea, completamente demacrado y es otra persona completamente. Y la forma en la que habla, absolutamente todo el documental es narrado por este cabrón. Ya sea en voz en off o en cámara él hablando en una entrevista. Y es algo sumamente interesante ver cómo es que él vive como un ermitaño completamente. Eh, como les digo, el concepto es interesantísimo, súper interesante. El problema es que terminas de verlo y dices, ¿cuál fue el objetivo de esto? O sea, ¿cuál es el mensaje que querías mandar? O sea, no se entiende una idea clara de la razón por la cual hacerlo. Nunca te dejan en claro por qué fue que este cabrón se le botó la canica y vamos a vivirnos como ermitaños. No, realmente no te queda muy claro. Entonces, tampoco es un estudio psicológico de la mente de este cabrón. Entonces, tampoco va por ahí. Tampoco es un análisis social, porque no existe gran análisis social a profundidad de cómo la sociedad está destruyéndonos y lo que la presión política le hizo mentalmente a este cabrón. Convirtiéndolo en un exiliado, no, tampoco va por ahí. Entonces, siento que la película o el documental carece de cierta estructura y de cierta identidad. La historia de este cabrón podría haber sido muchísimo más interesante si nos lo hubieran sabido contar un poquito más claro. Decirnos, ok, este cabrón empezó así, 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 tal fecha, pasó esto, pum, el cabrón se decide ir a esto y pum, 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 pum. Pero está volando mucho en las ideas y incluso hay momentos en el principio del documental que está hablando de ciertas cosas y no hay conclusión, continúa y habla de otras cosas, no hay conclusión, luego retoma ciertas otras cosas, pero tampoco te las resuelve. O sea, sientes que el documental va a la deriva. Siento que vale la pena verlo. Como les digo, o sea, los tres documentales, los tres proyectos que les di ahorita, siento que vale la pena que lo vean. Eh, Porque hay ejemplos de qué hacer y qué no hacer en este tipo de proyectos. Y me parece que vale la pena apoyar este tipo de proyectos independientes, de bajo presupuesto, que sí, no es fácil hacer este tipo de proyectos, entonces hay que apoyarlos y fomentar a que se haga más de esto, ¿no? Y tratar de ir más a los festivales. Yo espero volver el próximo año a Morelia. Adoré estar ahí. Me encanta la ciudad, me encanta el festival, me encanta la gente que está por allá. Muchísimas gracias a Cinépolis principalmente por haberme invitado, porque yo no hubiera ido si no me hubieran invitado. Entonces, muchísimas gracias a todos los de Cinépolis por tomarme en cuenta y por darle peso a mi opinión, por decir, bueno,
nos gustaría que hablaras de esto, pues aquí me tienen y yo feliz de la vida. Ahora, antes de irme, vi otra película. Obviamente no fue la película de Guillermo del Toro, porque cuando estaban pasando esa película yo estaba en el piso de mi baño, abrazado al ídolo de porcelana con duendes brincando de un lado a otro en alucinaciones, porque estaba yo súper mal ese día. Ay, yo grave. Obviamente no es esa película. Voy a hablar de esta película. Que vale un chingo de la pena que la vean si tienen oportunidad. Le voy a dedicar su reseña individual a esta, porque sí lo merece, lo merita. Y va a estar muy interesante. Tiene cosas muy gruesas esa película. Pero bueno, muchachos, el Festival de Morelia, ¿han ido ustedes? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Tienen ganas de ir? Si tienen ganas de ir, nos podemos ver por allá el próximo año. Y pues no les pregunto si vieron o no. Ahí sé que algunas de las personas que ven el canal sí vieron uno de estos proyectos. Entonces déjenme sus opiniones en la chingada de abajo. Nos estamos viendo por el próximo video, muchachos. Soy Memo González. Bye.